tardes. Vamos a iniciar el simposio satélite de Sanofi que va a versar sobre el tema de inflamación tipo 2 en asma grave. Evidentemente, en primer lugar, tengo que agradecer a Sanofi la posibilidad de estar moderando este simposio y no solamente eso, sino de poder moderar a este privilegiado elenco de ponentes que va a empezar con el tema de inmunopatogenia de las enfermedades tipo 2 por el doctor Ignacio Dávila del Hospital de Salamanca. Segunda presentación, asma grave tipo 2, doctor Santiago Quirce del Hospital de La Paz. Y por último, comorbilidades tipo 2 en el paciente con asma grave a cargo de nuestro expresidente, doctor Joaquín Sastre del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Como todos sabéis, históricamente hemos diferenciado respuesta TH1, TH2 en los últimos tiempos, intentando profundizar en fenotipos y también en los endotipos. Se está intentando valorar o evaluar qué fisiopatología es la que nos lleva a la manifestación clínica, al mal control y al perpetuar las exacerbaciones en el asma grave. Y diferentes hallazgos han hecho que pasemos a denominar lo que antes se llamaba TH2 a T2 por la incorporación de nuevas células que tienen diferentes acciones dentro de todo lo que es la cascada respiratoria. Y sin mayor preámbulo, pues voy a rogar a los tres ponentes que se ajusten al tiempo para que podamos tener un debate. Creo que puede haber un buen debate. Además, los chats de debate de los simposios de las sesiones están siendo muy ambientados y muy caldeados. Vamos a empezar por el doctor Ignacio Dávila González, que nos va a ilustrar sobre la inmunopatogenia de las enfermedades tipo 2. Profesor Dávila, cuando usted quiera. Muchas gracias, Antonio, por la presentación, y yo, por mi parte, también dar las gracias a Sanofi por la posibilidad de estar aquí discutiendo este tema tan interesante. Y yo también creo que los dos ponentes y el presidente son de altísimo nivel. Intentaré estar a la altura de ellos. Bien, la inmunopatogenia de las enfermedades de tipo 2 es un tema que cada vez ha avanzado más en los últimos tiempos y que tenemos nuevas hipótesis y nuevas descubrimientos que yo creo que van a cambiar un poco o que están cambiando un poco ya en la concepción. Estos se llaman conflictos de interés en cuanto a pago por conferencias, consultoría y becas. El organismo ha desarrollado, ante la variedad de patógenos que tenemos que enfrentar, y ahora estamos enfrentando uno bastante complicado, tres tipos de respuesta principales. Una que es la respuesta de tipo 1, donde las células inmunitarias principales son los neutrófilos, los linfocitos TH1, las células ILC1 y los linfocitos citolíticos espontáneos, en inglés natural killer. Las citocinas más importantes son la 17, probablemente la 6, el TNF, el interferón y también la IL-12, y está dirigida frente a virus, bacterias intracelulares y tumores, en inmunología antitumoral, y luego las enfermedades que pueden producir, eso ya lo dejaremos ahí. La respuesta de tipo 2 es otra respuesta distinta, fundamentalmente con participación de linfocitos TH2 y células innatas de tipo 2 y luego otras células adyuvantes o células colaboradoras, mastocitos, células T foliculares, colaboradoras, basófilos, eosinófilos, y aquí fundamentalmente son la IL-4, la IL-13, la IL-5 y la IL-31, las citocinas más importantes, y está dirigida frente a los parásitos fundamentalmente. Y la de tipo 3, también participando neutrófilos, células TH17, TH22 y las células innatas de tipo 3, en la cual las citocinas son la IL-17, la IL-22 y la IL-23, fundamentalmente dirigida contra bacterias extracelulares y hongos. ¿Por qué la respuesta de tipo 2? Pues la respuesta de tipo 2 vemos a la derecha de la diapositiva que va dirigida fundamentalmente frente a los parásitos. También se puede producir frente a respuestas frente a los virus, frente a determinadas bacterias incluso, y sobre todo es muy sensible frente a estímulos no microbianos, en este caso fundamentalmente venenos, alérgenos de interior, trofoalérgenos o alérgenos de exterior, y luego también los adyuvantes, algunos adyuvantes. Esto se ha tratado en el simposio anterior, por ejemplo, con el aluminio.
Este es un ejemplo de respuesta inmunitaria frente a los parásitos que nos va a sonar mucho. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los parásitos han estado conviviendo con nosotros a lo largo de miles de años, decenas de miles de años, y han modulado nuestro sistema inmunitario, en parte, y lo siguen modulando. De tal manera que a la izquierda tenemos lo que es la respuesta aguda a los helmintos, que nos va a sonar muchísimo. Tenemos el epitelio, que es el que se altera, la producción de alarminas y L25 y L33, linfopoyetina tímica estromal, la estimulación, por un lado, de los linfocitos innatos de tipo 2, por otro lado, de las células dendríticas, que a su vez activan a los linfocitos Th2, activan a las células B, producción de IgE específica y producción de citocinas de tipo 2 y L4 y L13 y L5 con activación de los eosinófilos y de los macrófagos tipo 2 o activados por una vía alternativa. Esto es el caso agudo, pero también en el caso crónico nos va a sonar mucho, porque el parásito, ¿qué es lo que hace? Pues elabora una serie de, a través de proteínas excretoras secretoras, consigue hacer una respuesta inmunoreguladora, fundamentalmente con células dendríticas reguladoras, productoras de interleucina 10, con la aparición de una respuesta T2 modificada con IL-10 y la aparición finalmente de células T reguladoras que producen interleucina 10, que también producen el cambio de isotipo hacia IgG4 y hacia IgA, por ejemplo, y que disminuyen la respuesta Th1 también y la respuesta Th2. En conjunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene alguna ventaja adaptativa esto? Pues pacientes que tienen filariasis, los que tienen lo que el sistema inmune es mucho más activo, pues son los que sufren elefantiasis. Y muchos de esta manera se adaptan crónicamente tanto el parásito como el organismo y no se produce lesión aguda o lesión crónica incluso. Y cuando se tratan con antihelmínticos desaparece esta respuesta de células T reguladoras y se traduce en una respuesta aguda. Entonces se modifica la respuesta frente a los helmintos, pueden modificar respuestas Th1, pueden modificar la eficacia respecto a algunas vacunas que podamos utilizar nosotros, pero también modifican la respuesta alérgica, etc. Esto es lo que vemos también aquí, que nos suena muchísimo. Aquí tenemos en la primera parte, solo voy a decirlo, una respuesta alérgica normal frente a un alérgeno, que es lo mismo que hemos visto frente a los parásitos. Y aquí tenemos precisamente, cuando hemos tratado a los pacientes con inmunoterapia, cómo aparecen células T reguladoras, que nos suena mucho con lo que hemos dicho anteriormente, igual que la aparición de IgG4, por ejemplo, o IgA. Y en las enfermedades inmunitarias de tipo 2, ¿qué es lo que está pasando? Pues aquí tenemos las más importantes. Un caso es el asma, otro es la dermatitis atópica, la poliposis nasal y podemos considerar incluso hasta la esofagitis eosinofílica. Algunos consideran más enfermedades, incluso como tipo 2. Y en este caso lo que hacemos es una interacción entre alteraciones de la barrera y la respuesta inmunológica, que es muy interesante. Primero, la duda que tenemos es qué es lo que acontece antes, si la alteración de la barrera o la alteración inmunológica. Si es primero la alteración inmunológica que causa la alteración de la barrera o si es primero la alteración de la barrera que causa la alteración inmunológica. Esto sería lo que habría que hablar, la inmunopatogenia del asma y la dermatitis atópica, pero evidentemente mare magnum de citocinas y de respuesta, que no es exactamente igual, pero que tiene muchas cosas en común, la vamos a desgranar en una cosa más fácil, que sería, desde un punto de vista esquemático, teníamos tres partes. Una parte que sería el epitelio, una parte que serían las alarminas, y las células. Las alarminas las podemos incluir dentro del epitelio, otra parte que serían las células del sistema inmunitario y después las propias citocinas que se liberan por parte de estas células. La barrera epitelial, desde luego, ya no podemos considerarla, evidentemente nadie la considera ya, pero bueno, por recalcarlo, no pasa nada, una simple barrera, sino que es una parte más de la respuesta inmunitaria y probablemente influye en la respuesta inmunitaria y probablemente influye en la incepción y el mantenimiento de determinadas enfermedades. Esta es una revisión muy reciente, muy interesante de 2020, donde habla de barreras epiteliales y aquí nos pone, para que comprendamos un poco mejor, cómo es la estructura de la unión entre dos células epiteliales, de tal manera que tenemos las uniones estrechas, donde tenemos ocludina, claudina y otras proteínas de la zónula occludens que se fijan a elementos de actina y que estas pueden modular un poco lo que pasa
a través de la barrera que sea en cuestión. Puede ser una barrera epitelial, puede ser, digo, a nivel o por ejemplo, puede ser a nivel del pulmón, pero también puede ser a nivel del intestino. Y nos puede interesar que esta permeabilidad sea en un sentido o en otro. Es decir, para eliminar inflamación también se puede abrir esta barrera y expulsarla al exterior, por ejemplo, en el caso del bronquio, en el caso del intestino. Después están las uniones estrechas, donde está la caderina, sobre todo la E-caderina, que se ha asociado también su alteración o un incremento en el asma. Después están los desmosomas, que anclan dos células entre sí conjuntamente y con filamentos al interior del citoplasma, y luego los semidesmosomas, que anclan a la membrana basal, y nuevas células que se están descubriendo, y además de estas células que tenemos aquí. ¿Qué pasa fundamentalmente en la barrera y por qué los antígenos pueden penetrar y por qué se puede producir la alteración de la barrera? Pues hay, por un lado, o bien defectos de la barrera o bien alteraciones inducidas de la barrera. Por sí mismos, algunos alérgenos son capaces de alterar la barrera. Por ejemplo, DERP1 tiene proteasas, pero también tenemos otras alteraciones debidas fundamentalmente a otros estímulos no alergénicos, por ejemplo, las endotoxinas, la quitina, los betaglucanos, la flagelina también puede producir. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues actúa a través de determinadas, o bien produciendo alteración de las uniones estrechas, como vemos aquí, las proteasas de los alérgenos, no en vano, muchas de los alérgenos tienen proteasas, DERP1, por ejemplo, o las proteasas de los helmintos, lo que hacen es fundamentalmente alterar las uniones estrechas y producir una alteración de la barrera. Pero además es que pueden actuar a través con los receptores activadores de proteasas de tipo 2, hay 4 tipos, PAR2, ese es un blanco, por ejemplo, de DERP2, y esto es capaz de producir una respuesta en la barrera. Pero también a través de receptores de tipo TOL, como TLR4 y otros, TLR5 o MD2, que es un receptor distinto, o a través de receptores del inflamasoma, creación de un inflamasoma, o receptores de tipo lectina. Y al final, ¿qué es lo que sucede esto? Pues que produce una activación por la vía de NF-κB, una producción de compuestos reactivos con el oxígeno y además la producción también, por otra parte, de moléculas de daño, de patrón de daño celular, como por ejemplo IL-1-alfa, HMGB1, el ácido úrico, ATP o las proteínas S100. Esto pasa también a nivel cutáneo para que nos hagamos la idea. Y al final, ¿qué es lo que hace esto? Pues estimula la producción de las alarminas, linfopoietina tímica estromal, IL-33, IL-25 e incluso GM-CSF, que lo que hacen es actuar sobre las células dendríticas y sobre los linfocitos innatos tipo 2. En las células dendríticas se expresan a través de la vía Notch. Es muy importante en esta respuesta, disminuye la IL-12 y expresan distintas moléculas como OX40 o quimiocinas muy importantes como CCL17 o CCL22, y por su parte ILC2 produce IL5 e IL13, por ejemplo. IL4 pueden aportar los basófilos. Y aquí a la derecha tenemos alérgenos no proteolíticos, pueden actuar en un ambiente genéticamente alterado con polimorfismos, por ejemplo, en el gen de la filagrina, en el gen SPINK5 asociado al síndrome de Netherton, que tiene mucha alteración de la barrera, o, por ejemplo, la caspaína. Bien, todo esto lo que hace fundamentalmente es inducir un aumento de los alérgenos al interior. Evidentemente, la barrera tiene que recomponerse y producirse y cerrar todos los daños epiteliales que se puedan producir. En este caso, por ejemplo, en la disfunción epitelial inducida por los ácaros, lo que se puede observar es que son capaces de romper las uniones estrechas, de alterar la E-caderina, de hacer expresar el receptor del factor de crecimiento epidérmico, activación de ADAM10 y aparecen aquí las quimiocinas que decíamos antes y el GM-CSF con la respuesta consiguiente, y aparece evidentemente toda la alteración epitelial que se ve aquí en esta monocapa de células bronquiales, como aquí está intacta y como aquí está alterada, e incluso la producción de beta-catenina, que produce todavía más alteración de las uniones. Aquí tenemos un resumen de cómo puede ser este incremento de la permeabilidad epitelial, que podría ser también intestinal. Aquí tenemos los alérgenos, los patógenos, los contaminantes, o bien, es que es muy sensible, por sobre genes determinados como la protocaderina
o la orosomucoide, etcétera, etcétera, que tengan, o bien incluso también recientemente descritas por alteraciones genéticas, por ejemplo, en la metilación de las histonas, se produce un aumento de la permeabilidad. Como consecuencia, pasan los antígenos, aumenta la susceptibilidad a la infección y a largo plazo se produce la remodelación tisular, la cronificación de la enfermedad. Y, por supuesto, también se produce la inflamación y la producción de citocinas T2, que a su vez alteran la barrera. Aquí tenemos otro dato más, como en este estudio muy reciente lo que demuestran es que la propia quimasa que tienen los mastocitos es capaz, a su vez, de alterar estas proteínas de la barrera y, por lo tanto, producir daño epitelial. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una respuesta en la que activamos los mastocitos, bien por vía mediada por IgE o no mediada por IgE, son capaces de liberar esta proteasa y alterar la barrera más. Definitivamente, como resumen, y este es un artículo también muy interesante, muy reciente del Allergy, evidentemente, o bien por causas heredadas, por ejemplo, el defecto de la filagrina, que es mucho más notorio en el caso de la dermatitis atópica, pero no solo es eso, es uno que es necesario, es un factor que ayuda mucho a que se produzca esa alteración, pero también por agentes que no son nocivos, como por ejemplo los pólenes, los ácaros o el epitelio de animales, o por agentes nocivos, por ejemplo, el mintos, virus, bacterias, etcétera, se produce la liberación de las alarminas y aquí no lo voy a explicar en profundidad, cada alarmina puede dirigir un poquito la respuesta, puede ser más, por ejemplo, la TSLP quizás active más células de Langerhans o células dendríticas, la IL-33 puede activar más quizás a citocinas tipo 2 o las ILC2, pero bueno, eso ya sería matizar mucho, al final es este esquema el que predomina y ya lo conocemos bien y ahí no me voy a detener más en profundidad. Pues tanto en la dermatitis atópica pues tenemos cómo se produce la alteración de los factores, los alérgenos, defectos de la barrera aparte, existentes o adquiridos, o existentes de modo predeterminado congénitamente o bien adquiridos, se produce en la producción de alarminas, la activación de las células de Langerhans, de los linfocitos innatos de tipo 2 y la respuesta T2 de IL-4, 13, 5, mastocitos y basófilos aportan también estas citocinas, TH2 con la liberación de más citocinas, más disfunción de la barrera, que en el caso de la piel aumenta por el rascado continuo debido al prurito, donde interviene la IL-31, también considerada una citocina T2, y ya se va cronificando mucho más la respuesta, donde aparecen ya respuestas añadidas, fundamentalmente TH17, y ya más a largo plazo se intensifica mucho más la respuesta con la activación de células TH1, TH17, TH22, TH2, que producen al final una liquenificación, que sería un poco una defensa casi para conseguir que ese epitelio no estuviera tan alterada su permeabilidad. Y a nivel del asma, pues vemos lo mismo, bien por biofilms, bien por Staphylococcus aureus, bien por alérgenos, alteraciones en la microbiota, alteración de las células de las uniones estrechas, alteración de la producción de moco, que también se observa en los asmáticos, y vemos nuevamente cómo se reproduce el esquema. TSLP, IL-3, IL-33 y IL-25, activación del sistema inmune innato y sistema inmune adquirido, tanto en el asma como en la poliposis, y las tres citocinas más importantes, la 5, la 4 y la 13, con activación de los eosinófilos en la médula ósea y lo que posteriormente desencadenan los eosinófilos en sí, por ejemplo, en aspectos de remodelación, activación de citocinas, cambio de isotipo hacia la producción de IgE en el caso del asma alérgica y luego activación de los macrófagos de tipo 2, que también son importantes, que producen IL-4 en las vías respiratorias aéreas superiores, en las vías respiratorias superiores se produce depósito de fibrina y formación de los pólipos, en las vías inferiores puede haber alteraciones de remodelación y por supuesto, en las vías inferiores, contracción del músculo liso, y ahí es muy importante la IL-13, pero que además produce la IL-13 en sí misma, hipertrofia de las células caliciformes, producción de moco y engrosamiento de la membrana basal. Y finalmente, una alteración de la barrera. En el caso de las citocinas más importantes, IL-4, IL-13 y IL-5, pues evidentemente IL-4 y IL-13 participan en la síntesis de IgE y en el cambio de isotipo, con la alteración posterior de los mastocitos y los basófilos. La IL-13 participa, como hemos dicho, en la hipertrofia del músculo liso y de las células caliciformes, hiperplasia y producción de moco. La IL-4 y la 13 en la remodelación tisular, a su vez en la alteración de la barrera, y la IL-5, pero también colaboran la IL-4 y la 13 en la
aumento de los eosinófilos que al final migran al tejido y producen la alteración. Y en el caso de la rinosinusitis crónica con poliposis nasosinusal, pues nuevamente tenemos las mismas células que pueden o no activar el sistema inmune adquirido, en este caso, y desgranular mastocitos y basófilos, alteración de la barrera, hiperplasia de células caliciformes, remodelación tisular y tráfico de los eosinófilos o reclutamiento a los tejidos, de tal manera que aparecen las formaciones polipoideas asociadas, en este caso concreto, con pérdida de olfato, con rinorrea postnasal y prenasal, con obstrucción nasal e incluso en algunos casos puede haber dolor asociado. Por lo tanto, no he puesto ya tampoco la diapositiva correspondiente a la dermatitis atópica por no repetir. Pero, por tanto, concluyendo, la inmunidad de tipo 2 desempeña funciones muy importantes, como hemos visto en la defensa frente a parásitos y también frente a venenos, es muy importante. Esquemáticamente, esta inmunidad de tipo 2 tiene 3 componentes fundamentales. Por un lado, la barrera, que no debe ser considerada, como decimos ya, una simple protección, sino que desempeña muy importantes funciones en el inicio y el mantenimiento de las respuestas inmunitarias. Por otro lado, también la respuesta inmunitaria innata y, por supuesto, la respuesta inmunitaria adquirida. Y que las células principales de la respuesta inmunitaria innata son los linfocitos innatos de tipo 2, los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos, y yo añadiría también los macrófagos de tipo 2 pueden influir ahí, los linfocitos Th2 y sus correspondientes citocinas, interleucina 4, 13 y 5, fundamentalmente, constituyen el brazo de la respuesta T2 adaptativa, que son esenciales en la inmunidad de tipo 2. Y muchas gracias, espero haberme ajustado al tiempo.